Gracias, presidenta. Buenas tardes y gracias por su comparecencia, señora Mora. Yo creo que, ya que su asociación está dedicada al apoyo de las personas que sufren explotación sexual y trata, quisiera que hoy expusiera qué tipo de iniciativas se han llevado a cabo para la prevención de nuevos casos de abusos y prostitución de las niñas tuteladas en Baleares. Y más cuando además hemos conocido hace unas pocas semanas nuevos y desagradables casos de abusos a esas menores. Y también cuando estos casos no se han producido ni se están produciendo solo en Baleares. En Las Palmas de Gran Canaria, el caso de las 18 lobas afecta a una decena de menores. Y también, como esos casos, pues son casos que se mantienen en la más absoluta opacidad, como el de la menor tutelada en Valencia también. ¿Cree que se deberían poner en marcha nuevos mecanismos legales para la prevención de esos casos? Y también aprovecho para preguntarle si cree que se debería reformar el sistema de tutela en España para evitar nuevos abusos y casos de prostitución de menores, porque evidentemente ese sistema está fallando a la luz de los abusos expuestos. ¿Cómo piensa que se pueden erradicar esos abusos y la explotación sexual en centros de menores? ¿Cuál es el análisis que hace su asociación de los protocolos de alarma ante esos hechos, qué falla en él y qué debe cambiarse? Y también me gustaría saber su opinión sobre el rechazo frontal de los responsables políticos a la sola insinuación de que se investigue que menores tutelados por la Administración sean objeto de trata, abusos y prostitución de manera regular. En algunos centros tutelados de Baleares, la práctica totalidad de las niñas de edades entre los 13 y los 16 años eran objeto de explotación sexual, tal como han informado muchos medios de comunicación. Por tanto, como digo, el sistema falla. Desde su punto de vista, ¿en qué en concreto y cómo mejorar urgentemente ese escenario? Por otra parte, me gustaría también saber qué labor concreta y específica ha hecho su asociación por todas esas víctimas potenciales de las redes de captación de menores, porque este es uno de los mayores escándalos de la historia de España al que no se quiere dar luz. Y la misma pregunta se la hago sobre el caso de las 18 lobas, por ejemplo, de Las Palmas, porque si uno de los objetivos de la asociación es atender de forma integral tanto a personas prostituidas como traficadas, ¿cuál ha sido la actuación de la asociación con estos menores? ¿Se abrió algún expediente por parte de la asociación relacionado con las menores de Baleares o de las 18 lobas o alguna atención de seguimiento? Por otra parte, hablaba usted en su intervención precisamente de la cooperación internacional. Pues tras la invasión por parte de más de 10.000 marroquíes a Ceuta hace 2 semanas, más de 1.200 menores extranjeros no acompañados son los que acoge la ciudad, independientemente de los más de 3.000 que aún deambulan por las calles de Ceuta. También hay niñas, algunas engañadas y otras no. Y en el marco de lo que ustedes defienden dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, defienden que estas niñas lleguen a Ceuta y terminen, como muchos de los menores que hemos comentado, en manos de las mafias de la prostitución. Por eso quisiera saber si desde su asociación defienden que esos menores se devuelvan a Marruecos con sus familias. Y ya usted hace un año en esta comisión nos recordaba algunos datos como los del informe de la Fiscalía de Extranjería de 2013, que alertaba de que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España afectaba fundamentalmente a un 4,63% de menores de edad, y los de Eurostat, que en el año 2015 también hablaba ya de que el 13% de las mujeres de trata eran menores de edad. Por tanto, mi pregunta es casi una afirmación, porque por sus palabras se desprende que la detección de menores explotadas sexualmente sigue siendo bajísima y, por tanto, en este último año, desde su anterior comparecencia, ¿qué valoración hace de la atención por parte del Gobierno de la Nación en la urgencia del apoyo en el diseño de políticas públicas y líneas específicas para empezar de una vez a erradicar esa lacra? Un año después de su anterior comparecencia, ¿qué ha cambiado? ¿Qué balance hace? Porque es evidente que seguimos en un punto muerto mientras el Ejecutivo feminista que nos gobierna no es capaz de darle al acelerador en esta cuestión. Y desgraciadamente seguimos conociendo más y más casos de trata y explotación sexual de menores, lo que sigue siendo una lacra que no se consigue siquiera empezar a erradicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, presidente. Gracias de nuevo, señora Mora, por su disposición a ofrecernos más datos sobre las cuestiones que le planteaba en mi anterior intervención. Quería también comentar con usted y sobre los menores, porque hoy estamos aquí en esta comisión fantasma de blanqueamiento de la tesis del Gobierno sobre la violencia de género, pues quería saber si cree que se deben limitar los abusos sexuales de la prostitución en el caso de los menores a que, como el resto de políticas del actual Gobierno, también esté signado por el sexo, porque sean minoría o no, también hay adolescentes y niños que sufren y están desprotegidos ante la trata de explotación sexual de menores. Aunque la mayoría de las personas que la sufren en el mundo son mujeres y niñas, cree que debemos no hablar de mujeres y hombres, sino de víctimas de explotación sexual, apoyando a todos, independientemente de su sexo. Mi duda es si en ese caso protege y atiende esos casos a asociación, porque entre los abusos a menores en Baleares también había un niño. Y porque, teniendo en cuenta que a una de nuestras preguntas al Gobierno acerca del presupuesto disponible para los hombres víctimas de trata, el Ejecutivo reconocía que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género solo tiene la función de proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra la mujer y que no tiene competencias en materia de trata de seres humanos con una finalidad distinta a la explotación sexual o cuyas víctimas sean hombres, salvo que se trate de los hijos de víctimas de tratas con fines de explotación sexual. Y además, en su respuesta también, el Gobierno añadía que la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género, aun cuando después, y en su misma exposición, reconoce que dos de cada 3 víctimas de trata de seres humanos son mujeres, de lo que se desprende, por lógica, que 1 de cada 3 víctimas de trata de seres humanos son hombres. Por tanto, mi pregunta, ¿cree erróneo hablar de hombres y mujeres y no hacerlo de víctimas de explotación sexual y protegerlos a todos? Y ya para finalizar, espero que hoy su intervención, me quedo con lo que ha dicho al principio, de que España no actúa con diligencia. Y espero que su intervención no sea solo una más de la saga moderna del progresismo de este Gobierno, con sus funciones asignadas a los géneros y con sus continuas contradicciones. Yo espero sinceramente que el Gobierno tome nota de lo que ha expuesto hoy usted aquí y empiece a trabajar por erradicar el campo libre en el que juegan proxenetas y traficantes de menores, porque en el otro caso se estaría promoviendo el tráfico sexual de menores, como se ha visto, insisto, a la luz de los niños tutelados de Baleares y de las 18 lobas de Las Palmas, entre otros tantos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El siguiente turno parlamentario, el grupo. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Fernández. Yo quisiera preguntarle, tras haberse posicionado a favor de Irune y Costumero, negando la existencia del síndrome de alienación parental, y también con Juana Rivas, y hablan en ese sentido de violencia institucional, ¿es usted capaz de negar que la alienación parental existe? ¿Niega la posibilidad de que una mujer pueda ejercer violencia o manipular a sus hijos? ¿Cree que la mujer es incapaz de mentir o de hacer el mal? De interés me ha resultado el 29º taller del Fórum de Política Feminista de 2019, en el que exponen, entre otras cosas, propuestas feministas para la abolición del sistema patriarca. Ustedes mantienen que para erradicar la violencia hay que abolir los géneros y destruir el binarismo. No sé qué quieren decir con abolir los géneros, porque los únicos géneros que existen son los gramaticales. Las personas no tenemos género. Y respecto a destruir el binarismo, lamento mucho informarle de que las personas lo que tenemos es sexo. Y que el sexo es binario, hombre y mujer, y eso ustedes jamás lo podrán cambiar, por mucha rabia que les dé y por muchas mentiras que cuenten. Por otra parte, hicieron ustedes una serie de alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. No sé si merece siquiera la pena leer lo que señalan acerca de la carga de la prueba, porque lo que es seguro es que es un atropello más en contra del hombre. Dicen que siempre la mujer víctima ha estado en cuestión y se ha tomado en cuenta la palabra del agresor por encima de si ella consentía o no, siendo juzgada por su vestimenta o comportamiento como argumentos para determinar si ella consentía o no. No hay que dejar ninguna posibilidad de que la voluntad o no y el deseo de la víctima sea cuestionado en ningún momento. Por eso añaden, en el acto del juicio debe quedar acreditado que no existió consentimiento expreso de la víctima, pero con la redacción dada por el anteproyecto de ley, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? ¿Quién debe demostrar que no hubo dicho consentimiento? Esta norma debe hacer recaer la carga de la prueba sobre el agresor. Y como el consentimiento ya está regulado en el título 8 del Código Penal, mis preguntas al respecto de esas afirmaciones, esos actos inequívocos y concluyentes, ¿cuáles son?
¿Debe la mujer firmar un documento? ¿La mujer puede cambiar la idea durante el acto? ¿Debe expresar su consentimiento cada minuto, cada 2 minutos, cada 5 minutos? Y además ustedes proponen una infamia, la inversión de la carga de la prueba en el supuesto agresor, es decir, en el hombre. Es absolutamente intolerable y contrario a los más elementales principios democráticos la inversión de la carga de la prueba. Ustedes lo que pretenden con esto es criminalizar a los hombres y condenarles sin pruebas. ¿Qué tienen contra el hombre? ¿Qué tienen contra el principio de presunción de inocencia? ¿Qué le parecería a usted una ley en que si la mujer es acusada tenga la mujer que demostrar que es inocente? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Señora Fernández, es curioso que sean las feministas las que callan cuando la mujer es agredida por un marroquí o la mujer es de derechas. Y Vox es quien pide más penas y más duras. Es evidente a quien le importa más la mujer. Contra la violencia estamos todos. La cuestión es que Vox no está solo contra la violencia contra las mujeres, sino contra toda la violencia contra los hombres, niños y homosexuales. Por favor, deshagan ese camino que solo crea odio e injusticias. Asuman que hay muchos hombres buenos y también hay mujeres malas. Asuman que la violencia no tiene sexo antes de destruir más vidas. Y bueno, lo que pasa y les molesta es que Vox rompe el consenso progre y ustedes quieren un mundo en el que todos piensen lo que ustedes dicen y en el que disiente es considerado peligroso. Por eso nos tienen que demonizar. Pues bienvenidos a la democracia, porque un mundo, un parlamento en el que todos piensan lo mismo da miedo. Un mundo en el que todos piensan lo mismo revela un mundo, un parlamento sin libertad, y eso en Vox no lo vamos a permitir. Partiendo de que en España los hombres y las mujeres éramos iguales ante la ley antes de que se impusiera este feminismo enfermizo que ha roto esa igualdad, ¿cuál es el límite de ese feminismo enfermizo? Hoy en día en España las mujeres tienen más derechos que los hombres. ¿Qué reclaman? ¿Qué quieren conseguir? ¿Violencia cero? Ya se lo adelanto yo. Ese objetivo es un unicornio imposible de conseguir. En resumen, creo que su asociación es una máquina de generar odio. Su asociación, en sus palabras, no respeta derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia, como la igualdad ante la ley. Y su asociación quiere un mundo en el que se niega la biología, se niega el sexo binario, en el que se niega que la mujer pueda ser agresora. Es un mundo falso que pretende criminalizar a los hombres con el dinero de los españoles. Le digo lo mismo que le dijo mi compañera Carla Toscano a una camarada suya feminista de otra asociación. Cuando Vox esté en el Gobierno, les cerraremos el grifo.